el apoyo en la dirección de las entrevistas, cuando se va a entrevistar o a interrogar al posible sospechoso, para tener una carga de información. Esto fue importante. Vamos a hablar de un crimen famoso hace muchísimos años, que fue Charles Lindbergh. Fue el primer piloto aviador que cruzó el Atlántico en un avión para allá, por los años 20. Era famosísimo en los Estados Unidos, y a él le secuestraron un hijo. La persona que lo secuestró dejó una nota con unos datos, y el bebé, cuando se lo llevaron, tenía una determinada vestimenta. Entonces aparecieron muchas personas dando información sobre sospechosos, pero cuando se fueron a entrevistar a los sospechosos, el investigador tenía unos datos que no sabía nadie, y cuando le preguntaba sobre esos datos, si la persona daba información incorrecta o que no coincidía, pues ya sabían que no era el sospechoso correcto. Y esa información pues se hace muy valiosa a la hora de resolver, como les dije, específicamente los delitos que se cometen en serie y que no se ha podido identificar a la persona. Para hablar de lo que en inglés se conoce como el criminal profiling, o el perfil criminal psicológico, pues el pionero fue el FBI, con el modelo que se conoce como el CIA. No es la Agencia Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, sino que en este caso son las mismas siglas que significan el análisis de investigación criminal, que en inglés sería Criminal Investigation Analysis, por eso la sigla CIA. Y vuelvo y recalco, no es la Agencia Federal de Inteligencia de los Estados Unidos. Pues el modelo CIA es un método de perfil desarrollado por el FBI, que se estableció en base a patrones tomados de entrevistas a 36 asesinos en serie que ya habían sido detenidos. O sea, estas personas ya la habían detenido por X o Y razón, pero hubo este equipo estaba un profesor de la academia del FBI y un psicólogo, se juntaron y lo fueron entrevistando uno por uno para ver qué patrones desarrollaban y sobre las diferentes patologías psicológicas que tenían estos criminales famosos. Hay una serie de televisión, se la recomiendo, buenísima, se llama Mindhunter, o Cazadores de la Mente, donde narra la historia de cómo se creó esta unidad y cómo se fueron desarrollando los diferentes patrones de análisis y cómo les sirvió a ellos para en el futuro resolver casos. Aquí, este es un modelo que es bien sencillo y clasifica una cantidad de acciones o situaciones que cometían los delincuentes y la divide solo en dos grupos. El grupo que le llaman organizado, que era el que tenía todo planificado, incluso tenía los instrumentos, y el grupo de delincuentes desorganizados, que es el que aprovecha la oportunidad e improvisa. El organizado es alguien que sale a cazar, a buscar la víctima. Él estudió dónde va la víctima. Por ejemplo, se obsesiona con una joven que es enfermera, que sale de madrugada de su trabajo. Él ya ha estado varias veces rondando el estacionamiento del hospital donde trabaja la enfermera. Y entonces ya él tiene listo cómo la va a abordar. La secuestra donde pueda, la viola y después la deja tirada. Entonces, esos son los primeros dos modelos que se analizan cuando hay un delito repetido, continuado, y no se sabe quién es el autor. Lo primero que usted va a ver es si esa persona planificó el delito o simplemente la oportunidad y realizó el delito. ¿Cómo te
Y sobre las entrevistas de los testigos, y si en este caso la víctima sobrevive, pues sobre su testimonio. Así usted va a ver como cuando la víctima le da el testimonio y lo compara con el testimonio de otras víctimas y se va a dar cuenta si la persona escoge la víctima o simplemente se tropieza con ella. El modelo es poco científico, tiene similitud con los usados por los profesionales clínicos de la psicología para diagnosticar y tratar enfermedades psicológicas. Pero aún así, al FBI le ha funcionado muy bien desde los años 60, todavía se está usando. Luego tenemos el modelo BEA, que quiere decir, en inglés, las siglas de Behavioral Evidence Analysis, o análisis de la evidencia conductual o de la conducta. Eso es lo que se llama el método deductivo de análisis de casos individuales y la interpretación de evidencia física. En este caso se usa la victimología y las características de la escena del crimen. Sus conclusiones son deductivas, o sea, va de lo general a lo específico, basada en el pensamiento crítico, del método científico y de la lógica. De la otra. También se hace no solo por su forma de actuar, sino por sus factores biológicos. Por ejemplo, puede ser que dos delincuentes y utilizan menos fuerza y se le hace más fácil doblegar a la víctima que otro que está haciendo lo mismo, pero es menos fuerte y se le hace muy difícil doblegar o controlar a la víctima. Entonces, ese es un factor biológico que usted lo puede identificar fácilmente. Cuánto tiempo le tomó y cuánta fuerza utilizó para controlar a su víctima. También hay factores ambientales del individuo sobre si es una persona por ejemplo, de poca educación o de clase baja, su vocabulario va a ser diferente a si es una persona que tiene más educación o es de clase alta. Está lo que se conoce como el principio de conducta dinámica. El principio de separación. Aquí víctima y agresor no deben ser tratados como un espejo. O sea, no hay una víctima o al agresor. Eso quiere decir que usted tiene que sacarse su prejuicio. Usted de momento tiene alguna evidencia que le dice que la persona dijo determinada frase o se expresó con determinado acento y usted inmediatamente, sin tener más evidencia, dice, bueno, pues era salvadoreño porque la persona dijo que dijo tal o cual palabra y eso no es. No se puede llegar a conclusiones por los prejuicios que usted tenga. Hay que evaluar todas las evidencias y una evidencia tiene que llevar a la otra. Está el principio de conducta dinámica, que es cuando el comportamiento del agresor, incluyendo el modus operandi, no es estático, sino que evoluciona. Vamos a suponer que hoy raptó a una mujer y la llevó a un callejón oscuro, pero la mujer se le zafó porque estaba usando
algún tipo de cordón o de soga que era muy frágil y se le hizo fácil zafarse de esa atadura. La próxima vez que este delincuente vaya a secuestrar a la otra persona, posiblemente en vez de usar el mismo método de usar una soga, va a usar cinchos plásticos o va a usar cinta de esta de plateada, de duct tape. O sea, según va haciendo su experiencia, él va a cambiar su forma de actuar. No siempre va a estar, va a ser exactamente igual. Así que el perfilador tiene que estar preparado para que la persona le cambie, o sea, cambie algunas cosas. Pero hay otras que siguen siendo iguales, esas son las que se tienen que concentrar. El principio de conducta motivada es cuando ningún acto se realiza sin motivación y puede ser consciente o inconscientemente y puede resultar de un razonamiento brillante o incompetente. Una cosa muy común a través de mi carrera como investigador criminal era que tuvo varios casos donde era un delincuente que entraba a las casas, secuestraba a las personas que estaban allí, violaba a las mujeres y luego iba a la nevera, al refri, se comía lo que había y se defecaba enfrente de la refri con la puerta abierta. Esa motivación nos tomó mucho tiempo determinar por qué lo hacía. Eventualmente capturamos a la persona, llegó a cometer 4 o 5 delitos a índole y cuando lo estábamos interrogando, pues él confiesa que le daba mucha ansiedad antes de ir a cometer el delito. Cuando estaba cometiendo el delito, esa ansiedad se le volvía en hambre y que después que comía rápido y asustado, inmediatamente sentía la necesidad de defecar. Y obviamente no quería irse al baño para no perder el control visual de la víctima, así que se defecaba al frente de la nevera. Eso pues, podría partir de un razonamiento que se llama incompetente. Y si entraban por la de atrás, salía por la de frente. Así, cada conducta tiene una razón de ser. Todo lo que usted va a observar en la escena tiene que psicológicamente razonarlo por qué este individuo haría tal o cual cosa. Hay cosas que nos pueden dejar perplejos por mucho tiempo y hay veces que tienen una respuesta muy sencilla. El principio de multideterminación es cuando la conducta puede servir a múltiples objetivos y una combinación de motivos. Pueden tener motivos diferentes a una misma conducta de otro vez. Parece un trabalengua, pero es bien sencillo. Una persona puede, por ejemplo, amarrar y golpear a la víctima. Amarrarla y golpearla puede ser con el objetivo de, obviamente, mantenerla, que no se le fugue, y golpearla para que se calme. Ese es un motivo, un objetivo. Pero también puede ser un motivo porque este es un agresor sexual sadomasoquista y se excita golpeando a la víctima. El mismo acto, amarrar. Para que no grite y otros agresores diferentes haciendo una
un mismo acto, pero con motivación diferente. Está el principio de las consecuencias indeseadas. No toda conducta del delincuente va a tener el resultado que él desea. Hay que valorar si el resultado es el que deseaba el agresor antes de relacionarlo directamente con la intencionalidad de este. Una situación muy común en los casos específicos de agresiones sexuales, y estoy usando más este ejemplo porque es el más común, cuando es el asesino y el delincuente en serie, es el homicidio. Hay agresores sexuales que después de satisfacerse matan a la víctima. Y hay otros agresores sexuales que simplemente matan a la víctima porque en algún momento la víctima le quitó la máscara y lo pudo identificar y dijo, mejor la mato porque me puede identificar. O sea, tenemos dos hechos similares: secuestro, violación y asesinato. La razón del primero es una consecuencia deseada. Él la iba a matar porque lo excitaba. El segundo es una consecuencia indeseada. La mató porque la víctima lo identificaba, lo pudo identificar. Entonces, hay la misma acción con diferentes resultados, similar resultado, diferente motivo, en este caso por las consecuencias. Está el principio de la memoria corrupta. Cuando entrevista a la víctima, tenemos que tomar en cuenta, lo dijimos en la conferencia pasada para los que pudieron verla y conectarse, que la víctima se percibe diferente. Cuando usted la está entrevistando, hay que tomar en cuenta que está en estado de shock, que tiene su miedo, tenía miedo cuando estaba siendo agredida, por tanto sus focos de atención tenía vista de cono, o sea que solo veía lo que había en un círculo alrededor de sus ojos, no vio detalles, y todo eso hace que la persona, por varias razones, cuando te dan la narrativa del hecho, la víctima no te dé tantos detalles como tú quisieras. Por eso lo que se recomienda es que se haya una entrevista inicial en lo más cercano al hecho, importante para tener los datos que están más frescos, y luego varias entrevistas que si no está induciendo al testigo. Pero usted vuelva a pedirle que recuerde con más detalle la situación para ver si le da otros detalles que usted los pueda majar con otros delitos. Obviamente, de nuevo, hago la salvedad que todo tiene que estar basado en un razonamiento científico, basado en las evidencias y no en opiniones, suposiciones o en conclusiones no científicas. En Estados Unidos, que es muy común, por ejemplo, el tema del racismo. Entonces, siempre en los estados, especialmente en los estados del sur, cuando hay una agresión sexual, empiezan pensando que tenía que ser el agresor de la raza negra. Y hubo muchas personas que fueron a la cárcel injustamente y solo porque se parecían al agresor y eran de raza negra, cuando muy probablemente pues pudo haber sido quizás una persona mestiza o de la India o de tantas otras nacionalidades o razas que también la piel es color oscuro. Pero como hay ese prejuicio, pues se llega a conclusiones y suposiciones erróneas. En el próximo tema vamos a hablar del modelo de perfil de las acciones de crimen o el Cluster Analysis Profiling, en siglas CAP. Se usa el análisis de clúster. Clúster es una aglomeración de racimos, es como un racimo de uvas, que hay un montón de uvas todas juntas, y en este caso lo que va a buscar es una aglomeración de situaciones o circunstancias.
Se analizan 5 clústeres o 5 agrupaciones de diferentes variables. Y aquí ya se está llegando a cualidades específicas que usted puede encontrar. El primer clúster o la primera aglomeración de datos es no significativo, que es un grupo formado por variables en la escena de crimen que suelen darse en cualquier asesinato sexual. Estas no te sirven para mucho porque no son discriminativas de un patrón de conducta, porque son las usuales. Por ejemplo, si el agresor es un violador heterosexual, pues ya usted sabe que la víctima es de sexo femenino, así que el sexo de la víctima no te va a dar más detalle. Si para violarla tiene que amajarla, eso es necesario, entonces la restricción tampoco. Y obviamente todo el que comete un delito, después que termina, huye. Pues estos son un grupo de situaciones que no tienen mucha significancia porque son las usuales, las necesarias para cometer determinado tipo de delito. Ahora, tenemos la segunda agrupación de situaciones en el caso del delincuente depredador, el cazador, el que sale a buscar una víctima. Este tiene un patrón de comportamiento